historia de la novia de Hachu. Un día una linda muchachita se encontraba arreglándose el cabello y pintándose las uñas. Terminó de arreglarse y subió a un carro. Buscó en todos los panteones y busques, pero no hallaba lo que buscaba hasta que el chofer le dijo: señorita, ¿qué busca? Y ella le respondió algo que no le importa. Chofer estúpido, usted haga su trabajo y no haga preguntas, por favor. Y el chofer le respondió: está bien señora, pero tan siquiera dígame para qué venimos hasta acá. Y la muchacha le dice: pues digamos que vengo por un muñeco. Ya llegando a su destino, el objetivo que la muchacha quería encontrar era un basurero. Recogió al muñeco y dijo: está muy maltratado, pero arreglando algo y estará mejor y listo para la venganza. ¿Y dónde está la cabeza? Y el chofer dice: iré señoría, hay una cabeza, le voy a dar un balazo. Dice la muchacha alto y el chofer no la escuchó y ella se enoja y dice: hijo de tu puta perra madre, te voy a matar imbécil. Saca una escopeta y le apunta a la cabeza. Adiós idiota, ella mandaré a arreglar. No te preocupes Javier, pronto podrás vengarte de todos esos imbéciles que te dejaron así. Pasó una semana y la muchacha por fin encontró un lugar donde arreglaban juguetes maltratados. Ya pasando 3 días el muñeco ya estaba reparado y la muchacha dice: está todo listo, por fin te podrás vengarte de todos los idiotas y más de Ángel. Lo único que falta es decir el conjuro para que despiertes. Ella agarró al muñeco y lo mete a un cuarto oscuro con velas. Agarró un libro y dijo un conjuro. ¿Qué decías de la hipoda paza dandeya gire me power bebo fiule vea mercir du bois chaloide en delio al todopoderoso Dambaya? Dame el poder, te lo ruego, al mérito o precio de mi alma al punto de mi muerte. Escucha mi voz condenada o llevada a la condenación. Tú eres el rey Dambaya, power Dambaya. Cambio, despierta, por fin el muñeco despertó y dijo: ¿quién eres tú? Y la muchacha le responde: soy tu novia Wendy. Y dice Hachu: amor, tú fuiste la que me revivió. Y Wendy le responde: pues es obvio que yo, idiota. Y dice Hachu: muchas gracias, ahora me podré vengar de todos los Vázquez. Un día en la noche el hermano de Wendy se encontraba viendo televisión hasta que notó y le dijo a Wendy: ¿por qué compras ese muñeco tan feo y negro? Y dice Wendy: cuida tus palabras o lo vas a lamentar. Y dice el hermano: ¿qué me vas a hacer si eres una perra sucia? Y dice Wendy: de mí no sabes, pero pudo ser muy peligrosa al igual que Hachu. El hermano se ríe de ella y dice: sí claro. De repente Hachu lo apuñala por la espalda y le pega con sostén y lo amarra a un sillón. Agarra una bolsa negra y lo empieza a asfixiar y ríe. ¿Qué decías, idiota? Soy más que un muñeco. Y ríe: bueno, te daré el golpe final. Días Wendy se estaba bañando y Hachu se dijo a él mismo: y si mato a Wendy y la meto a una muñeca para así poder matar a la gente los dos como muñecos. Bueno, lo haré. Wendy sale de bañarse y le dice a Hachu: oye amor, ya me iré a dormir, estoy súper emocionada porque nos vamos a casar como lo prometimos hace 15 años. Hachu le responde: al cazo, estás estúpida, yo no me voy a casar con una cualquiera. Wendy le dice: vete al demonio, tú no has cambiado nada, sigues siendo el mismo imbécil de antes. Wendy se va a acostar y Hachu va a la cocina, agarra un machete y una muñeca, va al cuarto de Wendy y se acerca lentamente y la amarra y le arranca la cabeza con el machete, deja la muñeca en el suelo y dice el conjuro: Ada Dambaya, me de power y veo fiule veo mercir de potion. Sacou sentinele de bow de mobocheu. Adaleu guaseu. Al todopoderoso Dambaya. Dame el poder, te lo ruego, al mérito de mi alma, al punto de mi muerte. Escucha mi voz, dame el poder Dambaya, Dios todopoderoso. Cambio. Y Hachu dice: no pasó nada, creo que no funcionó, maté a la perra para nada. De repente la muñeca se despierta y dice: ¿qué me has hecho, baboso? Hachu dice: nada, solo te convertiré en mi linda muñeca, ahora sí podremos matar a mis enemigos juntos y como muñecos. Ríe Hachu. Ya pasando 2 días Wendy se arregló. Ahora si vamos. Hachu le responde: vámonos, pues ya sé dónde está mi primera víctima. Ya pasó una semana y tocan la puerta y abre la mamá. Chui: mira hijo, te llegaron 2 muñecos esa misma noche. Chui no podía dormir y Hachu y Wendy dicen: hola Chui, ¿nos recuerdas, hijo de puta? Dice Wendy: bueno, me vale, si no nos conoces al igual te vamos a matar. Ríen los 2 muñecos: bueno, adiós. De repente Hachu le llega por atrás de la espalda y le ataladran la cabeza a Wendy, le corta los huevos y dicen ambos: ya acabamos aquí. Ríen, llega a la mamá y Hachu le dice: ya vio a su hijo sin huevos. Ríe Hachu. La mamá dice: hijo, ¿qué te pasó? Wendy: adiós perra babosa. Wendy a la mamá de Chui. Llega el papá de Chui y dice: ¿qué mierda está pasado? Aquí le llamaré a la policía. Y dice Hachu: yo no haría eso, viejo estúpido. Wendy le avienta unas tijeras en los ojos y ríen: listo, ya acabábamos aquí. Dice Wendy: Hachu, vamos a matar a Teresa, la perra que se reía de mí. En esa misma noche Wendy y Hachu fueron a la casa de Teresa. Ella se encontraba viendo películas de terror hasta que escuchó un ruido. Ella fue a ver qué era y dijo: ¿qué es esa muñeca? ¿De quién será? Está muy hermosa. En ese momento la muñeca dice: ay, gracias linda, lástima que tu vez hermosa sin cabeza. Y dice Hachu: jala la soga. Ambos la jalan y le arranca la cabeza a Teresa. Ríen y dicen: ay, cómo amo matar a las personas.
personas. La policía llega y dice que qué carajos pasa aquí. Dice el policía a su compañero: mira, ¿no se te hace raro ese muñeco? Se me hace familiar. Hachu y Wendy los matan con un cuchillo y dice Hachu: vamos de aquí. Iban con dos niños que eran gemelos. Hachu los desmaya y los gemelos despiertan en un lugar totalmente oscuro con velas y dice Hachu: hola perras, soy Hachu el muñeco diabólico. Ríe. Bueno, si quieren seguir viviendo lo que tendrán que hacer es quitarse las cadenas, de lo contrario se las va a acabar el tiempo y poco a poco las cadenas irán avanzando hasta que lleguen al ventilador y los rebane. Que comience el juego. Los gemelos trataron de quitarse las cadenas pero iban avanzando demasiado rápido y Wendy dice: se les va a acabar el tiempo, hijos de puta. Ríen los muñecos. Y uno de los gemelos logra quitarse las cadenas y dice Hachu: muy bien, pero a tu estúpido hermano se le acabó el tiempo. Dice Wendy: fin del juego. Las cadenas llegan al ventilador y mutilan muy lentamente al niño, quitándole partes del cuerpo poco a poco. Dice el hermano Carlos: no te mueras por favor. Hachu y Wendy ríen: ya murió, maldito bastardo. El niño llora y dice: hermano, ¿por qué? Responde Hachu: lárgate antes de que te mate, pedazo de mierda. El niño responde: mátame, ¿qué esperas? Sin mi hermano no soy nada. Dice Hachu: bueno, si es lo que quieres. Dice Wendy: alto Hachu, no la mates, deja que el perro sufra por su hermano. Sufre más vivo que muerto. Ambos ríen y dicen: adiós muchacho baboso. Van a la casa de un muchacho llamado Lalo. Esa misma tarde Lalo se encontraba viendo televisión hasta que tocaron la puerta y le entregan un paquete. Él recibe el paquete. Se hizo de noche y Hachu dice: es hora de muerte, maldito idiota. Hachu se mete al cuarto de Lalo, agarra un encendedor, prende un cerrillo y Lalo dice: ¿qué carajos es eso? Hachu le responde: soy Javier, con una voz muy diabólica. Quema ya, puto bastardo. Dice Wendy. Hachu quema a Lalo. Mira qué cara de estúpido pone. Ríen los dos con una risa muy diabólica. Pasó una semana y Hachu y Wendy fueron a la casa de un viejo amigo de Jean-Pierre. Dice Wendy: ¿por qué estamos aquí? Hachu le responde: este idiota ha de saber dónde se encuentran los Vázquez. Alan sale y dice: tío, le llegaron unos muñecos bien tostados. Esa misma noche el tío de Alan salió a comprar algo de comida en el carro, pero Hachu le había quitado los frenos al carro. Cuando el tío de Alan iba para la casa iba demasiado rápido. Él quiso a frenar pero chocó con una gasolinera y explotó en pedazos. Alan vio que su tío no llegaba y fue a ver si estaba en la calle, hasta que notó que estaba el carro quemándose y grita: tío no. Hachu y Wendy ríen: así vamos a matar a toda tu puta familia. Pasó una semana y la mamá de Alan estaba trabajando tranquilamente hasta que Wendy la mató. Alan va al trabajo de su mamá y ve a su mamá toda rebanada y el piso todo. Wendy le responde: ahí está tu mamá, van a hacer $700. Ríe Wendy. Alan dice: pero ¿quién eres tú? Hasta que llega la hermana de Alan y dice: Alan, ¿por qué mataste a mi mamá? ¿Qué carajos pasa? ¿Dónde está el niño? Alan le responde: en la casa. Los dos van a la casa y encuentran al niño muerto con la cabeza aplastada y dice Carol: Alan lagarta, eres un psicópata asesino. Hachu dice: adiós perra. Agarra unas tijeras muy filosas de cortar el pasto y le arranca la cabeza y ríe Hachu: ya te matamos a toda tu familia, incluso a tu estúpido sobrino, que de hecho estás pisando su cabeza. Alan grita y dice: ¿quiénes son ustedes y por qué me hacen esto? Dice Hachu: mira muchachito baboso, no te voy a dar tantas explicaciones, solo te diré que soy Javier del Negro, que eso me solías decir. Bueno, llegó la hora de matarte, pero antes queremos saber dónde se encuentran Guadalupe y Jean-Pierre. Alan les responde: ¿qué les importa, estúpidos muñecos? Hachu dice: me interesa porque les voy a matar a toda su familia, al igual que a ti, mocoso mugroso. Más te vale que me digas o de lo contrario su casa. Bueno, gracias mugroso. Wendy le da un navajazo a Alan en el abdomen. Alan grita: maldita perra. Pasó una semana y Hachu y Wendy fueron a la casa donde los Vázquez estaban de vacaciones, pero ese día no estaba nadie en la casa más que Ángel. Tocaron el timbre. Ángel sale y dice: ay, ese muñeco es Javier. Cierra la puerta y Hachu dice: alto mocoso estúpido. Es ese momento llega Rafa, el hermano de Carmen, y dice: ¿por qué ese muñeco se me hace tan conocido? Esa misma tarde Rafa fue a tomar agua en la cocina y Hachu le dice: hola idiota, soy yo Javier. Bueno, adiós. Hachu le avienta un martillo en la cabeza y Rafa se cae de la ventana y ríe. Hachu: creo que ya te jodí, maldito hijo de perra. Ríe con una risa muy diabólica. En ese momento llegó un señor, el mesero, y Wendy le saca los ojos con un cuchillo y al final le arranca la cabeza y dice: Wendy, orden lista, maldito hijo de puta. Ángel grita y dice: ayuda, pero Hachu lo desmaya. Pasó una hora y llega Mariana y dice: Ángel, ¿por qué hay sangre en fue Hachu? Y Mariana le responde: no digas estupidez, el doctor dijo que solo fue nuestra imaginación. Mariana fue a buscar ropa porque se iba a bañar y sacó ropa y vio puros cuerpos sin cabeza. Mariana grita y dice: Ángel, ¿qué mierda has hecho? ¿Te has vuelto loco? Ángel dice: fue Hachu. En la mañana siguiente se preparaba para ir a la escuela y Hachu y Wendy se meten a la mochila de Ángel en el recreo. Hachu empieza a hacer una masacre y Wendy mata a una muestra. Ángel, muy perturbado, sale corriendo y se va a su casa. Los muñecos ríen con una voz diabólica y Hachu dice: vamos a la casa de un viejo amigo. Ríe con una risa
cosa diabólica. Ya pasando un día, Hachu fue a la casa de un muchacho llamado Martín. El muchacho se estaba bañándose hasta que Hachu ataca y dice: hola maldito hijo de perra. Y Martín dice: ¿qué diablos eres tú? Hachu le avienta una flecha muy filosa en el ojo. Martín grita muy desesperadamente, pero no es suficiente para Hachu y aplasta su ojo para sacarle el otro Martín y torturarlo hasta que agonice completamente. Martín suplicando: es inhumano, por favor. Hachu lo mira y le dice que inhumano, por favor no digas estupideces, te hago un favor, ¿quién querrá una basura como tú? Así que coopera para que dejes de existir, cosa asquerosa. Hachu saca pinzas de electricidad y lo electrocuto hasta que no pudo más, pero Martín no se daba por vencido y quería escapar de ahí, pero vio que no podría escapar, así que le dijo: Hachu, si me mataras hazlo, ¿ya acaso eres cobarde? Termina ya con esto, por favor. Hachu le dijo: cállate basura, no me des órdenes, pero tranquilo, te tengo un regalito. Eran cucarachas gigantes, le hizo tragarlas una a una. En eso Wendy abrió la puerta y le dijo: ya no más Hachu, déjalo, no te basta con todo lo que has hecho. Fue por Martín y lo hizo entrar en confianza con ella, le dijo mentira y lo degolló. Y ríe Hachu. Wendy fueron por su siguiente víctima. Hachu va a la fábrica y le dice: hola vieja panzona, la voy a matar lentamente, perra estúpida. La güera dice: ¿ustedes quiénes son? Y Wendy le responde: calla cerda que ya la vamos. Y se lo piensa enterrar en el abdomen muy bruscamente hasta sacarle partes del cuerpo. Wendy le pisa las heridas y le dice: ¿te gusta, perra gorda? Wendy le saca un órgano y se lo come. Ya pasando un rato, dan el golpe final y la queman viva. Hachu regresa a la casa de los Vázquez. Wendy dice: ya vamos a matar a todos los idiotas. Hachu dice: pero antes de eso haré sufrir un gran rato a Ángel. Wendy amarra a Ángel y lo empieza a golpearlo con un látigo y dice: sufre maldito hijo de perra. Ángel, sufriendo de dolor, dice: ya basta. Hachu le responde: hasta crees que te haré caso, estúpido. Hachu le avienta un cuchillo. En ese momento Guadalupe y los demás llegan. Wendy le dice: ya llegaron los bastardos. Hachu le dijo: no te preocupes, hay sorpresitas para ellos. Trajo ácido y le lanzó el ácido a todos en la cara. Wendy se retorcieron de dolor. Alan llegó y les dijo: corran, yo los distraeré. Carmen, sollozando, dijo: no amor mío, no lo hagas, sabes que serás papá. Guadalupe y Jean-Pierre le dijeron: déjate de estupideces y corre, perra. Alan, te amo gordis. Hachu le clavó un clavo en el oído y Alan dijo: es todo lo que tienes, maldito hijo de perra, y a mi esposa no la tocas. Alan avienta a Hachu. Wendy le dice: ¿con qué quieres jugar? ¿Te gustaría que Carmen quedara degollada y tu hijo en mis brazos? Ríe y dice: Alan, estúpida muñeca, te voy a matar. Wendy le responde como si eso fuera a pasar mugroso. En ese momento llega Hachu, le da con un martillo en la cabeza y dice: a mi mujer no la tocas, pedazo de mierda. Alan agonizando dice: por favor te lo suplico, no mates a Carmen. Y otra pregunta: ¿dónde están mis amigos? Y Hachu le responde: están atados en el cuarto oscuro y están en grave peligro y no sabes lo que les espera. Ríen los dos con una voz muy diabólica. Esta historia continúa. El hijo de puta de Hachu nos tiene atrapados en un cuarto oscuro y nos va a matar. Alan está sufriendo. Postdata: traía armas porque ahora son los números.